El ruido de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era un zumbido constante, el telón de fondo de una tarde de trabajo cualquiera para Marina. Estaba allí, impecable en su traje sastre, esperando a un cliente de su jefe. Pero una risa que conocía mejor que la suya propia, le perforó la concentración. Era Ángelo, su esposo. Estaba a unos metros, radiante, acomodándole un mechón de cabello a una chica que no tendría más de 25 años. Se suponía que él estaba en una convención de emergencia en Monterrey. Marina se escondió detrás de una columna, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Y entonces la escuchó a ella, con una voz melosa y cruel. «No te preocupes, mi amor. Ella nunca se va a enterar». Antes de contarte cómo esta frase destrozó una vida para construir otra mucho más fuerte, detente un momento. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me conmueve profundamente saber hasta dónde viajan estos relatos de justicia y renacimiento. Tu comentario me da la fuerza para seguir narrando. Ahora, volvamos al momento en que el mundo de Marina se hizo pedazos, sin que ella derramara una sola lágrima en público. Pero para entender cómo llegó a este momento es necesario regresar 15 años en el tiempo, a una Ciudad de México que todavía olía a promesas. Marina no nació en cuna de oro, creció en una colonia de clase trabajadora, donde el ruido de los motores y el aroma del pan recién hecho eran la banda sonora de su vida. Aprendió desde niña que el esfuerzo era la única moneda que nunca se devaluaba. Por las noches, devoraba libros de administración en una universidad pública, mientras que de día, trabajaba como recepcionista para ayudar en casa. Su sueño era simple, construir algo propio, tener una independencia que su madre nunca conoció. Fue allí, en esa oficina gris de escritorios idénticos, donde conoció a Ángelo. Él no era gerente entonces, solo un vendedor carismático con una sonrisa que desarmaba y una ambición que ardía en sus ojos. Quedó deslumbrado por la serenidad y la inteligencia de Marina, esa calma eficiente con la que manejaba el caos diario. Él no vio a una simple recepcionista, vio el ancla que necesitaba para su barco a la deriva. Le prometió el mundo envuelto en palabras de seda que ella, enamorada y confiada, aceptó como un evangelio. «Deja la escuela, mi vida», le susurró una noche, mientras miraban las luces de la ciudad desde un mirador. «Yo me haré cargo de nosotros. Tu único trabajo será ser mi reina y construir nuestro hogar». Y Marina le creyó. Abandonó sus estudios a solo 2 semestres de graduarse, convencida de que el nosotros era un sueño más grande que el suyo. Se convirtió en el pilar invisible sobre el que Ángelo construyó su carrera. Organizaba cenas de negocios perfectas, recordaba los cumpleaños de los jefes de su esposo, y mantenía un hogar impecable, que era el escenario perfecto para el exitoso gerente en que él se convirtió. Los primeros años fueron un torbellino de amor y proyectos. Compraron un departamento en una buena zona, lo decoraron juntos y hablaron de hijos que nunca llegaron. Pero el tiempo, ese juez implacable, comenzó a desgastar el brillo de las promesas. El abandono no fue un golpe seco, sino una lenta erosión. Empezó con detalles que Marina, en su lealtad, se negaba a ver, como en su 10º aniversario, cuando él olvidó por completo la fecha, y al darse cuenta, corrió a una tienda departamental para volver con una licuadora de última generación. «Para facilitarte la vida, mi amor», dijo él, sin notar que le regalaba una herramienta de trabajo, no un símbolo de amor. Luego, los cambios se hicieron más evidentes. Ángelo llegaba cada vez más tarde, la ropa impregnada de un perfume floral que no era el de ella, su celular, que antes vivía abandonado en la mesa de centro, ahora tenía un código de seguridad, y siempre reposaba con la pantalla hacia abajo, como si guardara secretos de estado. Las excusas se volvieron torpes y repetitivas. Juntas interminables, cenas con clientes importantes, viajes de último minuto de los que nunca había fotos ni anécdotas que compartir. El hombre que compartía su cama se estaba convirtiendo en un extraño. El distanciamiento físico fue la daga más fría. Un día, en una boda, ella intentó tomar su mano, y él la apartó con un gesto casi imperceptible, pero que a ella le quemó como el fuego. Los abrazos en casa se volvieron mecánicos, los besos, una obligación sin alma. Comenzó a criticarla con un sarcasmo cruel. Su ropa era anticuada. Necesitaba hacer algo con su cabello.
y la comparaba con las jóvenes dinámicas y proactivas de su oficina. Marina se sentía como un mueble viejo en su propia casa, un objeto útil pero sin valor, hasta que esa tarde en el aeropuerto, la risa de su esposo y la voz de aquella chica confirmaron lo que su corazón roto y silencioso ya sabía: había sido reemplazada. El regreso a casa después de esa tarde en el aeropuerto fue un viaje a través de un túnel oscuro y silencioso. Marina conducía en piloto automático. Cada semáforo en rojo era una pausa para revivir la imagen. La mano de Angelo en el cabello de esa chica, su risa despreocupada. La traición no había comenzado allí, en la Terminal 2. Ese solo fue el acto final de una obra que llevaba meses, quizás años, en cartelera. La amante, cuyo rostro ahora tenía nombre y forma, había sido un fantasma en su hogar mucho antes de que Marina la viera. Se manifestaba en el aroma a perfume ajeno en las camisas de Angelo, un aroma dulce y juvenil que se negaba a desaparecer con el lavado. Valeria apareció primero como una anécdota casual. La nueva becaria Valeria es un genio con los números, comentó Angelo una noche, sin levantar la vista de su celular. Luego, su nombre se volvió una muletilla en sus conversaciones. Valeria me recomendó este restaurante. Valeria dice que esta serie es buenísima. Marina sentía una punzada helada cada vez que lo oía, una intuición femenina que le gritaba que esa becaria era mucho más que una simple colega. El fantasma estaba cobrando cuerpo, y pronto se sentaría a su mesa, metafóricamente hablando. La primera humillación directa ocurrió una noche de viernes. Angelo tenía una cena importante de la empresa. Marina había pasado la tarde entera preparándose, eligiendo un vestido sobrio pero elegante que le encantaba. Cuando bajó las escaleras, él la miró de arriba a abajo, con una mueca que pretendía ser una sonrisa pero que no llegaba a sus ojos. ¿Vas a ir con eso? Se ve muy casero tu vestido, mi amor. Es un evento de gala, todos irán impecables. La palabra casero fue un golpe bajo, un recordatorio de que su mundo, según él, se limitaba a las 4 paredes de su hogar. Mejor quédate, añadió él, te vas a aburrir, pura plática de negocios. Y se fue, dejándola sola en medio de la sala, sintiéndose como un adorno fuera de lugar. El encuentro cara a cara fue inevitable. Sucedió en la fiesta de fin de año de la empresa, un evento al que Marina no pudo negarse a asistir. Apenas llegaron, una chica joven, vibrante y vestida con un vestido rojo que desafiaba la sobriedad del lugar, se acercó a ellos. Era ella, Valeria. Miró a Marina con una curiosidad casi clínica, como un biólogo examinando un espécimen. Así que tú eres Marina, dijo, con una voz melosa. Angelo habla tanto de ti. Luego, girándose hacia él, añadió con una sonrisa cargada de veneno. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, alguien que se encargue de todo para que tú puedas conquistar el mundo. Angelo solo rió, una risa nerviosa que no hizo nada para defender a su esposa. Desde ese día, la desvalorización se convirtió en el pan de cada día. Marina, sintiendo que su vida se encogía, le propuso un día retomar sus estudios. Quisiera terminar mi carrera de administración, le dijo con un hilo de esperanza. Angelo la miró con genuina sorpresa, como si le hubiera dicho que quería ser astronauta. ¿Para qué, mi vida? No lo necesitas. Yo gano más que suficiente para los dos. Ella insistió, mencionando el viejo taller de su padre. Podría hacer algo con él, remodelarlo. Angelo soltó una carcajada. Por favor, Marina. Ese lugar es un montón de tablas viejas. ¿Qué sabes tú de negocios? Déjame esas cosas a mí. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que él construía entre ellos. La humillaba en privado y la ignoraba en público. En las reuniones con amigos, si ella intentaba participar en una conversación, él la interrumpía o contestaba por ella, simplificando sus opiniones como si fueran las de una niña. El hombre que una vez la llamó su reina, ahora la trataba como a una empleada incompetente, una carga decorativa. Marina aprendió a callar, a observar. Su tristeza se fue transformando lentamente en una rabia fría, una determinación silenciosa. Mientras él la creía derrotada y estaba tomando nota de cada insulto, de cada mentira,
estaba reuniendo las piezas para el contraataque, y él, en su arrogancia, no tenía la menor idea de la tormenta que se estaba gestando tras la calma de sus ojos. El golpe final no llegó con un grito, sino con el sonido ensordecedor de un aplauso. Estaban en el Salón de los Espejos de un hotel de lujo, en la cena anual de la empresa. Ángelo iba a recibir el premio al gerente del año. Marina estaba a su lado, con un vestido azul marino que ella misma había ajustado, sintiéndose a la vez orgullosa y extraña, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Cuando anunciaron el nombre de Ángelo, él le dio un beso rápido en la mejilla, un gesto para las cámaras, y subió al escenario bañado en luz. Ella aplaudió, con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Ángelo tomó el micrófono, su voz resonando con una confianza que a Marina ya le resultaba ajena. Agradeció a sus jefes, a su equipo, a todos los que lo habían apoyado en su meteórico ascenso. Marina esperaba su nombre, esa mención final que, aunque vacía, mantendría las apariencias. Y por supuesto, dijo él, haciendo una pausa dramática, quiero agradecer a la persona que ha sido la verdadera chispa de mi éxito reciente, mi inspiración. El corazón de Marina dio un vuelco. Él la miró, pero sus ojos pasaron de largo, buscando a alguien más en la multitud. Valeria, gracias por tu energía y tu visión. Eres el futuro. El aire se escapó de los pulmones de Marina, un murmullo recorrió el salón. Algunos la miraron con lástima, otros con morbo. Fue una ejecución pública, limpia y brutal. La humillación no había terminado. Después de los aplausos, mientras Ángelo era felicitado, Valeria se deslizó hacia la mesa de Marina, con una copa de vino tinto en la mano, y una sonrisa de depredadora. No te sientas mal, Marina, susurró, su voz un veneno dulce. Algunas mujeres nacen para inspirar, y otras, bueno, para mantener la casa limpia. Y entonces, con un movimiento que pareció un torpe accidente, tropezó. El vino tinto se derramó sobre el vestido azul de Marina, creando una mancha oscura y húmeda sobre su pecho, como una herida abierta. El mundo se detuvo. Marina sintió el líquido frío filtrarse a través de la tela, pegándose a su piel. Su respiración se aceleró, corta y superficial. Sentía el pulso martillando en sus sienes, un tambor desbocado anunciando un colapso inminente. Un temblor helado le recorrió la espalda, amenazando con quebrar su compostura. Levantó la vista, buscando a su esposo, buscando un último vestigio del hombre que le prometió protegerla. Ángelo se acercó, vio la escena, y lo que hizo a continuación fue lo que finalmente rompió todo dentro de ella. Se rió. Una carcajada corta y cruel. Puso un brazo sobre los hombros de Valeria, atrayéndola hacia él, y le dijo a Marina, en un tono lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan: «Ay, mi vida, siempre tan torpe. ¿Ves por qué prefiero que te quedes en casa?» Esa fue la bala de gracia. La humillación máxima. Ser borrada en un discurso fue una cosa. Ser ridiculizada por el hombre que debía defenderla, mientras él protegía a su amante, fue otra. El público esperaba lágrimas, un escándalo, un grito de histeria. Pero no obtuvieron nada. Marina miró la mancha en su vestido, luego levantó la vista y clavó sus ojos en los de Ángelo. Su rostro, para sorpresa de todos, permaneció sereno, casi vacío. No hubo una sola lágrima. No hubo un solo temblor en sus labios. Se puso de pie lentamente, con una dignidad que silenció las risas nerviosas a su alrededor. No dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con la espalda recta y la cabeza en alto. Cada paso era una promesa silenciosa. En ese pasillo, mientras el sonido de la fiesta se desvanecía a sus espaldas, la esposa sumisa murió. Y la estratega, fría y calculadora, acababa de nacer. La puerta del departamento se cerró tras ella con un clic suave, pero en el silencio de la noche, sonó como el cerrojo de una celda que se abría. No se quitó el vestido de inmediato. Se paró frente al espejo del recibidor y observó la mancha de vino tinto que se extendía sobre su pecho, como una flor oscura y venenosa. No era una mancha, era una declaración de guerra. Sus manos, que momentos antes temblaban de rabia contenida, ahora estaban firmes. Con una calma que la sorprendió a sí misma, subió a su habitación, se quitó el vestido manchado, no para tirarlo, sino para doblarlo con cuidado y guardarlo en una caja. Sería una prueba. La primera de muchas.
Cuando Angelo llegó, 2 horas más tarde, la encontró en la sala, sentada en la oscuridad, con una taza de té entre las manos. Él apestaba a alcohol y al perfume floral de Valeria. ¿Todavía despierta? Pensé que estarías llorando en la cama, dijo con un tono burlón, dejando caer las llaves sobre la mesa. Marina no levantó la vista. Solo estaba pensando, respondió, su voz tan plana y tranquila que lo descolocó. Él esperaba un drama, gritos, lágrimas. No obtuvo nada. Esa calma era su nueva armadura, un muro de hielo que él, en su arrogancia, confundió con resignación. No podía estar más equivocado. El llanto no llegó esa noche, ni la siguiente. En su lugar, nació una claridad helada, una lucidez cortante como el filo de un bisturí. Marina se convirtió en una sombra en su propia casa, una observadora silenciosa. Empezó a escuchar, a observar. El celular de Angelo, antes un cofre de secretos, ahora era un libro abierto para ella. Descubrió que él nunca borraba nada. En una carpeta oculta en su laptop, encontró no solo fotos de sus viajes con Valeria a Cancún, sino también estados de cuenta de tarjetas de crédito que ella no conocía, y copias de documentos de la empresa. Todo fue fotografiado, copiado y guardado en una nube segura. Una pequeña grabadora de voz, comprada discretamente por internet, y escondida bajo el asiento del copiloto de su auto, se convirtió en su más fiel aliada. Capturó conversaciones enteras, escuchó a Angelo burlándose de ella con Valeria, llamándola, mueble viejo, la santa del hogar. Escuchó cómo planeaban su futuro, un futuro construido sobre las ruinas de la vida de Marina. Cada palabra grabada era un clavo más en el ataúd que ella estaba construyendo para él. Ya no era una esposa buscando respuestas, era una generala reuniendo inteligencia antes de la batalla final. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Escribe en los comentarios qué camino tomarías. Una mañana, mientras Angelo estaba en una de sus juntas tempranas, Marina hizo la llamada que lo cambiaría todo. No fue a una amiga para desahogarse, sino a Sofía Ramos, una abogada especializada en derecho corporativo y familiar, que había conocido en un evento de El Nido Creativo. Sofía, soy Marina, necesito verte, tengo documentos, audios y un plan. No hubo vacilación en su voz, solo una determinación de acero. Se reunieron esa misma tarde. Marina extendió sobre la mesa las pruebas que había acumulado. Las escrituras del departamento a nombre de su empresa, los estados de cuenta de Angelo, las transcripciones de las grabaciones. Sofía la escuchó sin interrumpir, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y admiración. La pieza final de su preparación fue visitar el lugar que Angelo despreciaba, el viejo taller de su padre en la colonia Roma. Al entrar en el Nido Creativo, el aire cambió. Allí, entre el olor a madera, a pintura fresca y a café recién hecho, Marina no era la esposa de... Era la dueña. La creadora. La jefa. Saludó a los diseñadores y artesanos por su nombre, revisó las finanzas con su administrador y aprobó los planos para una pequeña expansión. Ese lugar era la prueba viviente de todo lo que Angelo no veía en ella, su inteligencia, su visión, su fuerza. De pie, en la terraza que ella misma había diseñado, mirando el atardecer sobre los tejados de la ciudad, tomó el último archivo que había descargado del correo de Angelo. La confirmación de su próximo viaje romántico, con Valeria a Tulum. Sonrió. La trampa estaba lista. Mientras ellos volaban hacia el paraíso, ignorantes y felices, ella estaba a punto de desatar el infierno. Un infierno perfectamente calculado, legal y silencioso. Mientras el sol de Tulum doraba la piel de Angelo y Valeria, y las margaritas heladas adormecían cualquier vestigio de culpa, Marina desataba un huracán silencioso y metódico a 1200 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México. No hubo gritos, no hubo llanto, solo la fría y precisa ejecución de un plan forjado en el fuego de la humillación. Cada clic de su ratón, cada llamada telefónica, era un misil teledirigido hacia los cimientos del mundo que Angelo creía haber construido. Un mundo que, en realidad, siempre le había pertenecido a ella. La primera llamada fue a Sofía, su abogada. Con una voz firme que no admitía réplica, Marina dio la orden. Minutos después, la cuenta bancaria conjunta, esa que Angelo usaba como su alcancía personal para financiar sus lujos y sus mentiras, fue vaciada.
los fondos, hasta el último centavo que legalmente le correspondía a ella por su participación en la sociedad conyugal, y las ganancias de su negocio, fueron transferidos a la cuenta de El Nido Creativo. Al mismo tiempo, las tarjetas de crédito adicionales, incluida la que Angelo le había dado a Valeria como un trofeo, fueron canceladas. El primer pilar, el financiero, se había derrumbado. El segundo acto se desarrolló en el lujoso departamento de Polanco, mientras Angelo enviaba a Marina una foto de sus pies en la arena con el cínico mensaje «Extrañándote mi amor». Un equipo de mudanza profesional entraba en su hogar. Hombres de overol, con una eficiencia impersonal, empacaban 15 años de la vida de Angelo en cajas de cartón baratas. Sus trajes de diseñador, sus relojes caros, sus trofeos de gerente del año, todo fue tratado como un objeto más, despojado de su estatus. El sonido del cerrajero instalando una nueva cerradura fue música para los oídos de Marina. El santuario de su traición se había convertido en una fortaleza inexpugnable. El golpe de gracia fue digital, limpio y letal. El sábado por la tarde Marina redactó un correo electrónico. No era un mensaje de una esposa despechada, sino un informe anónimo y profesional. La dirección de destino, el director de recursos humanos y el CEO de la empresa de Angelo. El asunto, violación de políticas de conducta y uso indebido de recursos de la compañía. Adjunto, venían 3 archivos. La foto nítida que tomó en el aeropuerto, la copia del itinerario de vuelo a Tulum, no a Monterrey, y un extracto de la tarjeta corporativa mostrando gastos personales en un resort de lujo. El correo terminaba con una simple frase: la integridad de una empresa se refleja en la de sus líderes. Y con un último clic, envió la bomba de tiempo. Regresaron el domingo por la noche, bronceados, felices, ajenos a la tierra quemada que les esperaba. La risa de Valeria resonaba en el pasillo del edificio, mientras Angelo, con la arrogancia de un rey volviendo a su castillo, introducía la llave en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, confundido. Un gruñido de frustración escapó de sus labios. Fue entonces cuando el portero, un hombre al que Angelo apenas saludaba, se acercó con una expresión impasible. «Buenas noches, señor. Creo que esto es para usted». Le entregó un sobre grande y señaló con la cabeza hacia el lobby. Dentro del sobre estaban los papeles del divorcio y una orden de desalojo formal. Pero la verdadera imagen del apocalipsis estaba detrás del portero. Apiladas junto a la recepción, como una montaña de basura, estaban las cajas de cartón con todas sus pertenencias. Su vida entera, reducida a un montón de cartón. El rostro de Angelo pasó del desconcierto al pánico, y luego a una ira púrpura. Sacó su celular para llamar a Marina, para gritar, para exigir una explicación. El teléfono se fue directo al buzón de voz. Estaba bloqueado. Valeria lo miraba, pero ya no con la admiración de una joven deslumbrada, sino con el frío cálculo de quien ve un barco hundiéndose. El hombre poderoso y exitoso se había transformado, en cuestión de minutos, en un patético hombre sin hogar, gritándole a un teléfono muerto. «Esto es un desastre, Angelo», dijo ella dando un paso atrás, como si su fracaso fuera contagioso. «Yo no firmé para esto». Se dio la vuelta y sin mirar atrás, caminó hacia la salida, pidiendo un Uber que la llevaría lejos de él para siempre. Angelo se quedó solo, en medio del elegante lobby, rodeado por los escombros de su arrogancia, un rey destronado en un reino que nunca fue suyo. A la mañana siguiente, cuando Angelo despertó en un hotel barato que olía a desinfectante y desesperación, su teléfono no paraba de sonar. No era Marina. Era su jefe, con una voz gélida que no dejaba lugar a dudas, informándole de su despido inmediato, por violar el código de ética de la empresa. Las llamadas de los bancos llegaron después, informándole de sus deudas y sus tarjetas canceladas. En menos de 24 horas, el rey se había convertido en un mendigo, despojado de su castillo, su trabajo y su reina. Descubrió, de la manera más brutal, que todo lo que había construido no se había derrumbado, simplemente nunca le había pertenecido. Un año después, el aire en la terraza de El Nido Creativo olía a café recién hecho y a madera de pino. Marina, con el cabello recogido en un moño casual y una sonrisa que por fin le llegaba a los ojos, revisaba unos planos sobre una mesa rústica. A su lado, Daniel,
un arquitecto de mirada tranquila, señalaba un detalle en el diseño. No hablaban de amor, sino de cimientos, de estructuras, de crear algo nuevo y sólido. Él no la había rescatado, la había encontrado ya de pie, dueña de su imperio, y se había enamorado de la mujer que era, no de la que podría ser. Marina ya no era una sombra, era la luz. Había aprendido que la mejor venganza no era destruir la vida de quien te hirió, sino construir la tuya tan magníficamente, que la suya se volviera insignificante. Y esa mañana, mientras el sol de la ciudad bañaba su rostro, se dio cuenta de que Angelo era solo eso, un mal recuerdo, una lección aprendida, el prólogo de una historia que por fin era solo suya. Si tú también crees que ella hizo lo correcto, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias de justicia como esta.